Bueno, nuevamente un placer estar con todos ustedes acá reunidos. Mis humildes reverencias, nuestro querido Acharya Vrihasloka Prabhu, Chaitanya Lila Acharya Prabhu, Prabhu Kavidas, la Madre Rati Gopi, la Madre Sachi, Madre Simakunda, Madre Thakurani, nuestro querido Viracocha Prabhu, nuestra querida Vishnu Priya Mataji, reverencias a todos ustedes. Una alegría nuevamente estar acá. Entonces quisiera pedir que por favor algunos o entre varios hagamos un pequeñito resumen de qué hemos estado hablando en estas clases. Siempre yo empiezo las clases así porque por un lado me ayuda a mí a entender qué han entendido ustedes, por otro lado entramos en contexto para retomar desde donde quedamos lo que estábamos hablando y también sirve como ejercicio, ¿no? Porque la idea al fin y al cabo de todos estos cursos es que ustedes puedan también compartir el conocimiento. Entonces, si pueden resumir lo que hemos hablado, quiere decir que pueden también hablarles a otros devotos y otras personas. También demuestra pues el entendimiento que han tenido sobre el tema y en teoría yo estoy explicando todo esto para que todos lo entendamos y podamos valorarlo, pero para eso hay que tener digamos, poder ser capaz de recordar al menos los puntos más esenciales. Entonces, por favor, quien quisiera empezar hablando un poquito. Hoy no vamos a tener la participación de Maharani Rohini. Me escribió diciendo que no tenía internet. Y ella normalmente es la que hace los super resúmenes. Lo tiene todo anotado, es muy, en ese sentido, muy didáctica, ¿no? Entonces, a ver, de los presentes, ¿quién puede decir algo, por favor? ¿Arriba? Tienen los micrófonos apagados. No, Krishna, parece que todo el mundo extraña mucho a la madre Rohini. Vamos, un poquito. A ver, entonces preguntas más directas. ¿Cuál fue el primer acharya o la primera personalidad que estudiamos? Brahma, el señor Brahma, ¿se acuerdan? ¿Igual me están escuchando? ¿Rigor? ¿Se acuerdan que hablamos del señor Brahma? Ay, ay, ay. Es preocupante un poquito.
Bueno, habíamos estado hablando de Brahma, hablamos que Brahma entregó el conocimiento a Narada, Narada lo entregó a Vyas, Vyas lo entregó a Madhvacharya. ¿Ustedes tienen ahí el cancionero Vaishnava? El cancionero que nosotros, de la familia Brinda, ¿lo tienen? ¿Lo tiene alguien a la mano? Sí, Prabhu. Súper, Haribol, sí. súper. Entonces, por favor, abramos la página 24. ¿Listo? Ya, Prabhu, ok. Sí, listo. Entonces, esa canción se llama Guru Parampara, fue escrita por Prabhupada Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Entonces, él ahí describe toda la canción. La canción se canta de la siguiente manera como la voy a cantar. Ustedes síganme ahí, pero la voy a cantar solamente hasta el verso número 6, digamos, terminando el 5. Dice así: Krishna hoite chaturmukha, hoy Krishna se bonmukha, Brahma hoite narade ramati, Narada hoite vyasa, Madhva kohe vyasa dasa, Purna pragna padmana vagati, Nihari madhava vamshe, Akshobhya Paramahamse, Shishya Boli, Angikara Kore, Akshobhyera Shisha Jaya, Tirtana Me Parichaya, Taradasya Gyana Sindutore, Taha Hoite Doya Nidhi, Taradasa Vidya Nidhi, Rajendra hoilo tahate, tahara kinkora jaya, dharmana me parichaya, parampara jalo valo mate, jaya dharmadasya kyati, Shripurushutama jati, taha hoite, Brahma tirta suri, Vyasatirtha Taradasa, Lakshmi Pati Vyasadasa, Taha hoite Madhavendra Puri, Madhavendra Puri Vara Shishya Vara Shishvara, Nityananda Sri Advaita Vivu, Ishvara Puri Kedanya Korilen Sri Chaitanya, Jagad Guru Gaura Mahaprabhu. Hasta ahí voy a cantar hoy. Hasta ahí hemos descrito el Guru Parampara en las clases, aunque hemos saltado algunos acharyas que vamos a hablar de ellos más adelante. Entonces, a alguien que haya tenido el cancionero le voy a pedir que lea la traducción hasta ese verso 5, por favor. Yo tengo el verso, Hare Krishna, reverencias. Oh, Maharani. Welcome to Warta, the host of music. Si se pudo Run in conectar. mode. Hare Sí, Krishna. sí me pude conectar. Muchas gracias. Entonces dice, del verso 1, la traducción. En el principio de la creación, la ciencia del servicio devocional fue recibida por Brahma de 4 cabezas del Supremo, Señor Sri Krishna. Están las letritas muy pequeñitas, perdón. El entendimiento de Vashi Narada Narada, sí, esta gracias. ciencia fue Sí, sí. obtenido de Brahma. Adelante. El gran sabio Krishna Dvaipayana Vyasa, quien fue empoderado por completo para completar la literatura védica, se volvió su
discípulo de Devarsi Narada. Sripad Madhvacharya, el fundador de la escuela Sudha Advaita de filosofía Vedanta, quien visitó a Vyasadeva y en Bodhar Kansrama para aprender de él filosofía Vedanta, llamándose a él mismo un sirviente de Krishna. Dwapayana Vyasa, Purma Praya Tirtha Madhava, es el gurú y el único refugio de Padmanabha Tirtha. Sí, es muy interesante. El 2, que lo lea la Mataji Prabhu. Está bien. Por favor, Madre Yulan. No, perdón. Madre Vishnupriya. Bueno, lo leo yo. Los dos otros principales discípulos de Madhva son Nitram Nihartirtha y Madhavatirtha. Madhavatirtha aceptó al gran Paramahamsa. Ay, Dios mío, perdón, las letritas son mínimas. No traigo mis lentes. El principal. ¿Quieres que te ayude, Marjorie? Tirtha Sí, como por discípulo. favor, Prabhu Fue Brijas. discípulo de Ah. Acharya, Vale. fue conocido como Kayatan. El servicio de Yatirtha fue para su discípulo Yanasyandu. Yanasindu. Recibió la ciencia del servicio devocional de Yanasyandu y el sirviente de Dayanandi fue Vidyanadi Tirtha. Rajendra Tirtha se volvió un discípulo de Viraya Tirtha, el sirviente de Rajendra Tirtha. Fue conocido como Jayadharma o Vijayadvaya Tirtha. En esta forma uno debe entender apropiadamente esta sucesión discipular. El gran sannyasi Sir Purusottama Tirtha recibió recibió este conocimiento en el servicio de su guru. Gracias, Mataji. Villanadava Tirtha Yayadharma, el principal discípulo de Purusottama Tirtha, fue Subramanya Tirtha. Su sirviente fue el gran Vyasa Tirtha, Vyasa Rai. El sirviente de Vyasa Rai fue Lakshmipati Tirtha, de quien fue discípulo Madhavendra Puri Goswami. El quinto verso dice: el discípulo principal de Madhavendra Puri fue Ishvara Puri, y dos de sus otros discípulos fueron las reconocidas encarnaciones del Supremo, Sri Nityananda y Advaita Acharya. Sri Chaitanya Mahaprabhu, el preceptor espiritual de todos los mundos, hizo a Ishvara Puri grandemente afortunado por aceptarlo como un maestro espiritual. El sexto dice, Ahí. sí, señor. Gracias. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a continuar profundizando un poquito. Habíamos hablado entonces de esta línea de sucesión discipular que desciende del señor Brahma a través de Narada viene a Vyasadev, de Vyasadev viene a Madhvacharya, de Madhvacharya viene a estos varios tirtas, grandes acharyas en medio, Dharma Tirtha, Purushottam Tirtha, Vyasa Tirtha, ¿no? Que vamos a entrar un poquito más en cada uno de ellos un poquito más adelante. Después llegamos hasta Lakshmipati Tirtha, que es el maestro espiritual de Madhavendra Puri. Hablamos sobre Madhavendra Puri y su posición constitucional en el mundo espiritual, de cómo él trajo la semilla del Bhakti, de cómo él reveló la deidad de Gopal en Govardhan, cómo fue consentido por Kirachora Gopinath, el ladrón de Kir, que le dio al mismo Madhavendra Puri, como Madhavendra Puri
fue atendido por uno de sus más queridos discípulos, Ishvara Puri, que Madhavendra Puri fue el maestro espiritual de Advaita Acharya y de Nityananda Prabhu, y cómo Ishvara Puri se convirtió en el maestro espiritual del señor Chaitanya, que no es nada más y nada menos que la misma suprema personalidad de Dios en el humor más elevado de servicio y de devoción, porque es Radha y Krishna juntos. Ese es Krishna en el sentimiento de Radharani, y cómo fue evolucionando la religión Vaishnava proveniente del señor Brahma, cómo se fue revelando el movimiento de Sankirtan, cómo el señor Chaitanya en la era de Kali destruye los conceptos de casta y abre la religión para todas las personas, como el estudio del sánscrito, de los idiomas, del Vedanta Sutra, pasan a un segundo plano, y cómo introduce la devoción por Krishna como lo más importante, enamorarse en Krishna mediante el proceso de cantar los santos nombres, generando la primera revolución civil de la India cuando va ante el Chankasi, como hay una tensión entre los servidores de los Shaktas, los seguidores de las diosas, los musulmanes, los budistas, todas estas concepciones, y cómo establece a través del método más sencillo, que es cantar los santos nombres, cantar el Maha Mantra Hare Krishna, esa revolución espiritual, ¿no? Entonces, el señor Chaitanya, ya dimos como 2 clases en realidad hablando sobre lo grandioso de la evolución de la religión por los aportes que hizo el señor Chaitanya al Vaishnavismo, y que de ahí, que venía de la Brahma Sampradaya. Explicamos también por qué el señor Chaitanya o Krishna decide aparecer dentro de la Brahma Sampradaya, como de esa línea que viene se crea, por así decir, una rama de ese tronco, y esa rama es el Gaudiya, se llama Gaudiya. Gaudiya quiere decir que viene del área de Gouda. El área de Gouda todavía existe, pero ya no está separada como un país. Es lo que actualmente se conoce como Bengal, pero que no es solo Bengal. Tiene lo que es Bengala Occidental, sería Bangladesh también, sería la parte de Assam. Es toda un área muy grande que ahora está compuesta por diferentes estados y países, ¿no? Esa región Gouda da el nombre a Gaudiya, y es lo que nosotros seguimos. La religión Gaudiya Vaishnava es, por así decir, una rama del Vaishnavismo, de la Brahma Sampradaya, que le da la correcta autoridad al señor Chaitanya como la suprema personalidad de Dios, y pone el canto del santo nombre como el principal método de liberación por encima de otros rituales y mantras sánscritos que todavía se practican dentro de la Brahma Sampradaya como tal. ¿Sí? Entonces, dentro de los pasatiempos del señor Chaitanya, él tiene relación con muchas grandes personalidades. Y parte de la idea de este curso, de esta clase, es que podamos conocer la vida también de algunos de los asociados del señor Chaitanya, porque el señor Chaitanya no vino solo y estuvo 48 años en este planeta, y por lo tanto hubo mucha gente que se acercó a él. Y muchos de ellos son eternos parsadas, son asociados eternos del Señor, y por lo tanto son grandes personalidades de las cuales nosotros deberíamos conocer. Cómo nosotros, en realidad, dentro del Gaudiya Vaishnavismo, apelamos a la misericordia a través de la palanca. Cómo nosotros podemos desear encontrarnos con el Señor y vivir en su mundo si no conocemos ni apreciamos
con quienes él vive en su mundo. Por eso uno ve, por ejemplo, Srila Bhakti-Raksar Siddhartha Goswami Maharaj, él hace canciones que glorifican al Señor y a todos sus asociados. Y las cantamos todos los días en la mañana. ¿Cuáles son las canciones del Mangalarti que solemos cantar en el Brinda Parivar? Kali Kukura, Yashomatinandan y Jaya Sachinandan. Gloria Sachinandan, Suras Munis lo alaban. Libra de todo temor material, gloria al Hari Kirtan, su canto y su baile, de Kali destruyen todo mal, deleita la mirada, Vishvarupa lo ama, Vishvambar fortuna universal, gloria a Lakshmi Vishnu Priya por Vishvambara querida, gloria al amado, sirviente Ishana, gloria, amado sirviente Ishana, Sri Sita Dvaita Rai, Malini Srivasa Jai, Jaya Chandrasekharacharya, Gloria Nityananda Roy Gadadara Jai Jai, Jaya Haridasa Namacharya, Murari Mukunda Jaya Premanidhi Mahasaya, Jai Jata Prabhu Parishada. ¿Quién es Chandrasekharacharya? ¿Quién es Swarup Damodar? ¿Quién es Ramananda Roy? ¿Quién es Vasudeva Ghosh? ¿Quién es Mukunda Datta? ¿Quiénes son todas estas grandes personalidades? ¿Quién es Sirviente Ishana? ¿Quién es Lakshmi Priya? ¿Quién es Vishnu Priya? Todas estas grandes personalidades que tuvieron relación con el Señor definitivamente son personas fuera de nuestro propio entendimiento. Entonces, es muy lindo poder conocer las historias de ellos, es muy lindo poder anhelar su asociación, es muy lindo poder pensar en poder relacionarnos no solamente con Dios, con la suprema personalidad de Dios, sino con todos esos asociados también. Porque es como cuando a uno lo invitan a una fiesta donde uno conoce al cumpleañero y no conoce a nadie más. Uno está muy contento en la fiesta y le lleva el regalo, pero el cumpleañero está visitando a todo el mundo y uno está ahí todo desparchado, no tiene con quién hablar, no sabe, no conoce a nadie. No, es más lindo cuando uno sabe que va a la fiesta de un amigo y todos los amigos de mi amigo son también mis amigos. Entonces ahí sí uno habla y charla y baila y come y el ambiente es muy lindo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si uno llega al mundo espiritual y uno no tiene idea ni siquiera quiénes son esos asociados, ¿no? Queda un poco desparchado, digamos, ¿no? Entonces, claro, estoy haciendo una comparación un poco burda, pero se trata de siempre establecer relaciones. Un día estábamos en el día de Lokanath Das Goswami, Bodhayan Maharaj dijo, hoy es el día de desaparición de Lokanath Das Goswami. Él estaba en ese momento ahí en Costa Rica y dijo, ¿por qué no están llorando? Esta es la partida de un devoto puro. ¿Por qué no están llorando? Bueno, porque no tenemos relación. No tenemos relación con él. ¿Y por qué no tenemos relación con él? Porque no lo conocemos. No sabemos cómo actúa, no sabemos de dónde viene, no sabemos qué hizo. Si no hay relación, no podemos establecer esa conexión con esas personalidades. Entonces, vamos a intentar generar esas relaciones. Y ahora nos vamos a tomar algunas clases para hablar de los asociados de Mahaprabhu. Pero es lo mismo con los acharyas previos. Por favor, yo les pido encarecidamente que hoy al hacer las preguntas que hice y al no conseguir respuestas, realmente me aflige un poquito o me hace una alerta, ¿sí? Para que por favor traten de recordar, si es el caso, vuelvan a escuchar las clases, escriban algún nombre, hablen con el amigo, con el vecino, con la novia, con el esposo, lo que sea, para tratar de recordar que no se pierda ese conocimiento, eso que ya hemos tratado de desarrollar en las clases previas. En Universalidad Sol normalmente no tenemos como el enfoque de hacer exámenes y tomar notas y el que no cumplió con un porcentaje de respuestas correctas, entonces queda descalificado. No, esa no es nuestra idea, pero la idea es que se aprenda, ¿no? Que podamos retener el conocimiento, ¿no?
Entonces, bueno, les pediría por favor eso que repasen y hoy vamos a entrar a hablar sobre la personalidad de Srila Swarupa Damodar Goswami. En realidad, Srila Swarupa Damodar, él vivía en Navadvip y su nombre en Navadvip era Sri Purushottam Acharya. Él ya conocía a Mahaprabhu desde que Mahaprabhu vivía en Navadvip. Cuando en ese tiempo Vishvambar Nimai decide tomar sannyas, que ya hablamos un poco de cómo fue esa experiencia de tomar sannyas del señor Chaitanya, cómo hubo una preparación por parte de él ante sus parientes, por qué fue que él decide tomar sannyas, ya todo eso lo hablamos. Y cómo eso se volvió algo revolucionario, la toma de sannyas del señor Chaitanya, y qué fue lo que él empezó a hacer con esa toma de sannyas, que no fue nada, digamos, menor, fue algo verdaderamente revolucionario. Un muchacho de 24 años, bueno, es la suprema personalidad de Dios, pero dentro del contexto, dentro de la obra de teatro, es un muchacho de 24 años que, estando casado, toma la orden de renuncia, deja sus escuelas, deja a su mamá y a su esposa, que, digamos, dentro de la cultura se ve súper mal hacer algo así, que él era un erudito, pero que a su vez renuncia a su erudición y decide tomar sannyas de un maestro impersonalista y empieza a expandir un nuevo concepto de religión dentro de una sampradaya que es muy estructurada, muy estricta, donde solamente brahmanas pueden pertenecer. Él corta con la cuestión de castas, le da un lugar importante a personalidades como Haridas Thakur, que vienen de un antecedente musulmán, etcétera, y dice, no hay que estudiar el sánscrito, no hay que estudiar el Vedanta Sutra, solamente cante Hare Krishna. Y sale a las calles con grupos a cantar Hare Krishna. Eso lo hizo incluso siendo grihasta. Él ahora toma sannyas para que las personas lo puedan escuchar. Porque tal vez a un grihasta, bueno, tal vez sí le escuchan, tal vez no, pero a un sannyasi, sobre todo en esa época, definitivamente lo iban a escuchar, simplemente por su presencia, su atuendo, sus votos de renuncia, se le iba a escuchar. Entonces, él se aprovecha de esa condición para hacerlo, pero tiene 24 años, es un joven, y empieza toda una revolución. En realidad la revolución la empieza desde antes, pero es algo intenso, no es algo fortuito, digamos. Entonces, él viaja a Puri por pedido de su madre, como ya mencionamos, y estando en Jagannath Puri, tiene otros asociados. Purushottam Acharya, cuando Mahaprabhu toma sannyas y ya no se llama Vishvambar, ya no es Nimai, sino que ahora es Sri Krishna Chaitanya, él se vuelve loco, se dice en las escrituras, él mentalmente queda totalmente, se vuelve loco y entonces se va a Varanasi, viaja a Varanasi. Varanasi era considerado ya incluso otro país, aunque es parte de la misma India, es tan lejano, el idioma es diferente, la cultura es diferente a la cultura bengalí. Y estando en Varanasi, él toma también la orden de sannyas de otro sannyasi que se llamaba Chaitanyananda, que quiere decir la bienaventuranza del señor Chaitanya, ¿no? Y su sannyas guru le ordenó que estudie el Vedanta y que lo enseñe a otros. Era normalmente lo que hacían los
sanyasis, pero Purusuttamacharya, que ahora había tomado sannyas, no mantuvo digamos, las cosas que obtiene un sannyasi, como la danda, la autaria, ese tipo de la vestimenta, él no las aceptó, no las usó, simplemente se quedó con su perdón brahmínico y su sika. Y viajó a Puri a encontrarse con el señor Chaitanya. Entonces, debido a que él no aceptó, digamos, el atuendo como tal de un sannyasi, aunque tomó los votos, fue que se lo llamó Swarupa Damodar, ¿no? O sea, hubiera tomado un nombre de sannyasi, un título de sannyasi, pero no tomó las características externas, solamente recibió el sannyasi internamente y fue entonces solamente llamado como Swarup Damodar y se presentaba como un brahmachari. Cuando él llegó a ver al señor Chaitanya, le habló de manera muy delicada, muy profunda, muy linda, y voy a leer textualmente, dice, cuando se encontraron, Sri Swarup Damodar con el señor Chaitanya, le dijo, oh tú, eres la personificación de la misericordia, Sri Chaitanya, de la cual es muy difícil de alejarse, y quien es totalmente puro, quien es la causa de la aparición de la gran felicidad, y por quien la apariencia de la disputa de las disputas filosóficas queda totalmente cesado, que es la causa espiritual de volverse extático en el amor por Dios, como una lluvia de gracia y belleza, que la extrema expansión de toda la auspiciosa misericordia, de la dulzura y la dignidad brille para mí. Esto está escrito en el Sri Chaitanya Chandradoy Natak. Cuando el señor Chaitanya escuchó esas dulces palabras de Swarupa Damodar y mientras le ofrecía reverencias, el señor Chaitanya lo levantó y le dijo, te vi en mi sueño esta mañana que venías, justo como un hombre ciego encuentra ilimitada felicidad por tener otra vez su capacidad de ver. De la misma manera, yo estoy muy feliz de tener de nuevo tu asociación. Entonces Swarup Damodar le contestó, Prabhu, por favor, perdóname por abandonarte. Yo he ido a Varanasi y he cometido un gran error. Yo no he encontrado, no me he atado a tus pies de loto. Incluso me he vuelto un gran pecador por dejarte e ir a un país tan distante. Y después de eso, el señor Chaitanya en realidad mantendría siempre en la asociación de Swarupa Damodar. Lo mantendría siempre cerca de él y se volvería su secretario íntimo. Se dice que en los últimos años de el señor Chaitanya, en los últimos años del señor Chaitanya en sus pasatiempos en el mundo, él estuvo dedicado simplemente a experimentar los síntomas de amor en separación de Radha y Krishna, entre Radha y Krishna, con mucho sentimiento. Los últimos 6 años fueron dedicados, digamos, el Señor se los reservó, ya no estaba tanto predicando y tal, sino que se dedicó a simplemente sentir eso.
y solamente había dos personalidades que podían entender ese humor y que lo aconsejaban y que lo acompañaban y que le leían y todo, y eran Swarupa Damodar y Ramananda Roy. Swarup Damodar y Ramananda Roy son Lalita y Vishaka en el mundo espiritual, en los pasatiempos íntimos de Radha y Krishna. Y ellos son, por lo tanto, esos asociados eternos que aconsejaban al Señor y podían entender su sentimiento y ellos mismos lo experimentaban, esos sentimientos. Entonces, el Señor Chaitanya apreciaba mucho las lecturas que Swarup Damodar hacía sobre el sobre el Gita Govinda y otras escrituras que revelaban las relaciones y los pasatiempos entre Radha y Prabhu, se cerró su micrófono. Aribol. Caridad, parece que lo ha cerrado, está hablando ahí en interno a ellos. Vamos a esperar un ratito. Disculpen, devotos, acá siempre toca solucionar algo. Entonces, Swarup Damodar se vuelve ese amigo íntimo del señor Chaitanya y tenía él un servicio especial, Swarup Damodar. ¿Cuál era ese servicio especial? Él siempre vendría a escuchar cualquier ofrenda, cualquier comentario, cualquier descripción, cualquier poema que los devotos hicieran para el señor Chaitanya o para mostrarle al señor Chaitanya, como cuando los devotos le hacen una ofrenda a Guru Maharaj en el Vyasapuya, ¿no? Entonces llegan los devotos y sacan sus instrumentos, que la guitarra, que el charango, que esto, y que escribí esta canción, o escribí esta canción para Krishna, o así, lo que los devotos hacen, que hemos visto muy enfáticamente en el Brinda Parivar, que Guru Maharaj ha permitido. Eso ha sido permitido justo porque eso fue hecho por el mismo señor Chaitanya, ¿sí? El señor Chaitanya permitía esas ofrendas, esos comentarios, llegaba alguien, por ejemplo, con el comentario del Srimad Bhagavatam. Entonces querían la aprobación del señor Chaitanya. Pero el señor Chaitanya nunca iba a leer ni a escuchar ningún poema, ninguna canción, ni nada que antes no hubiese pasado por el filtro de Swarup Damodar. Entonces, cuando los devotos escribían, por ejemplo, una canción, no podían directamente ir como tal vez nosotros hacemos, donde Guru Maharaj, y si le da Guru le dice esta canción, no. Ellos escribirían la canción y antes de acercarse a él, Swarup Damodar como secretario, les entonces ellos vendrían con esas canciones, esos poemas, y entonces Swarup Damodar los leería, les preguntaría cuál es el tono, cuál es la letra, miraría, y si encontraba algún defecto, algún error, alguna ofensa, algo especulado, entonces, o algo que no ha sido presentado de la manera adecuada o con el sentimiento que es adecuado para el devoto, entonces lo rechazaría. Diría, no, esto el señor Chaitanya no lo va a aceptar, esto no, él no lo puede escuchar, esto no va a ser eso. Incluso
se cuenta en el Chaitanya Charitamrita de un pasatiempo en específico. Hay varios pasatiempos que muestran esa actitud de Swarup Damodar. Uno de ellos es cuando un devoto de Navadvip viene muy contento con un poeta que ha escuchado sobre las glorias del señor Chaitanya y le pide que el señor Chaitanya pueda escuchar los poemas que este poeta ha expuesto para él, porque es un poeta famoso y recita muy bonito y pone el sentimiento y bueno, todo. Y le pasaron, entonces Swarup Damodar pide la letra y en repetidas ocasiones lo rechazó. Entonces, en una ocasión le piden, pero por favor, le ruegan a Swarup Damodar que lo escuche. Entonces, mientras él está recitando, él está diciendo algo así como, parafraseando, ¿no? El cuerpo del señor Chaitanya está, es como la ropa del señor Chaitanya es como el atardecer con su color de la aurora y su matiz y su color dorado de piel es como el oro fundido y su cuerpo se asemeja al a cualquier, no recuerdo exactamente los detalles, pero decía como, pero su espíritu es más grandioso que toda esa belleza, algo así. Entonces ahí Swarup Damodar lo corta de una, para en seco, y todos quedan sorprendidos de la ruptura que está haciendo Swarup Damodar y dicen, por eso es que no quería escuchar esto, porque en realidad aquí él está cometiendo ofensa, porque él está haciendo una distinción entre el señor Chaitanya y su cuerpo, y él no es diferente de su cuerpo. El señor Chaitanya es trascendental, al igual que su cuerpo es trascendental. Uno no puede decir una cosa de esa manera porque está cometiendo una blasfemia, y que de hecho explica Krishnadas Kaviraj Goswami que es la peor blasfemia que se puede hacer ante la suprema personalidad de Dios, considerarlo diferente de su cuerpo. Nada, si me permites, yo recuerdo un pasatiempo de esos, creo que era como el señor Jagannath. Decía que el señor Chaitanya era como el señor Jagannath, pero con manos y piernas. Entonces estaba haciendo una diferencia entre el señor Chaitanya y el señor Jagannath. Entonces ahí fue que que lo cortaron, sí. Sí, exacto, ahí ese es otro ejemplo muy bueno, exactamente. Entonces, ese tipo de detalles que son muy pequeños, digamos, uno que no está en ese estado de comprensión espiritual, fácilmente puede cometer ese tipo de errores, pero que alguien como Swarup Damodar podría tomarlos, cogerlos en el aire y de una vez percibirlos, corregirlos y no aceptarlos, no rechazarlos. Incluso no era tanto como, bueno, pero la intención es buena, pero él es un bonito devoto, pero dijo otras cosas que estaban bien. No, no, no. Eso en relación con el señor Chaitanya no era así. Te equivocaste, dijiste una ofensa, fuera. Ese era el filtro, Swarup Damodar. Y Swarup Damodar se vuelve también en el maestro espiritual de Raghunath Das Goswami. Raghunath Das Goswami es una súper gran personalidad. Después vamos a hablar también acerca de él en detalle. Pero cuando Raghunath Das Goswami viene a Puri, después de muchos intentos y muchas situaciones y todo, y se rinde al señor Chaitanya, el señor Chaitanya lo recibe y lo pone al servicio de Swarup Damodar. Él le dice, ahora tú vas a recibir instrucción de Swarup Damodar y él te va a guiar, sírvelo a él, dedícate a su servicio. Entonces, muchas gracias. Entonces también la posición de Swarup Damodar
tiene gran importancia en ese entendimiento en relación a Raghunath Das Goswami, que fue el Goswami que más pudo compartir en persona con el señor Chaitanya, que se volvió el más renunciado de los Goswamis y que tuvo también unas realizaciones muy particulares que vamos a comentar más adelante. Entonces, en efecto, Swarup Damodar es una gran personalidad. Claro, uno también puede estudiar más acerca de él y de sus glorias, pero por ahora es importante que entendamos que él es parte de nuestro Guru Parampara. Se considera, Prabhupada Bhaktisiddhanta lo considera como uno de los acharyas dentro de nuestro Guru Parampara, y es un asociado muy íntimo que podía entender los síntomas de éxtasis del señor Chaitanya, que podía entender el sentimiento del señor Chaitanya. Cuando el señor Chaitanya se ponía como loco y lloraba por Krishna, y todo el mundo simplemente observaba sin poder entender, el Swarup Damodar podía entender el sentimiento, y él también a veces lloraba con el señor Chaitanya, y él también lo sentía y lo consolaba y decía, pronto nuestro Krishna vendrá, no te preocupes, y entraba en ese humor, porque es como Radharani extrañando a Krishna, y Swarup Damodar es como Lalita extrañando a Krishna y consolando a Radharani. Entonces, de esa manera, el señor Chaitanya tenía esa relación muy íntima con Swarup Damodar, y por eso nosotros también lo glorificamos, y es Swarup Damodar también quien da partes de los apuntes, de las notas que él toma de los pasatiempos con el señor Chaitanya, y los comparte con más adelante Vrindavan Das Thakur y Krishnadas Kaviraj Goswami, y de esas notas se basan para escribir los pasatiempos que aparecen en el Chaitanya Bhagavat y en el Chaitanya Charitamrita. Entonces, por el Chaitanya Charitamrita, el Chaitanya Bhagavat, nosotros podemos conocer qué hizo el señor Chaitanya, quiénes eran sus asociados, dónde estaban, cuándo, cómo, y las diferentes historias, ¿no? Entonces, gracias también a esas notas que Swarup Damodar tenía de los pasatiempos del señor Chaitanya, de las instrucciones del señor Chaitanya, y que compartió, ¿no? Swarup Damodar ki jai. ¿Alguna pregunta, comentario acerca de Swarup Damodar? También dicen que él cantaba muy dulcemente, era muy dulce cantando, y el señor Chaitanya le encantaba siempre escuchar cuando Swarup Damodar cantaba los versos del Gita Govinda o cualquier otra canción, que tenía una manera peculiar también de cantar. Se dice que Swarup Damodar es también la bodega, por así decirlo, de todas las velocidades devocionales, y a veces el señor Chaitanya entraría a esa bodega a extraer esas velocidades. Ese era también uno de los asociados más íntimos del señor Chaitanya. No, si uno quiere saber quiénes son los más íntimos asociados del señor Chaitanya, Swarup Damodar es uno de ellos, sin duda. Madre Krishna, hay un comentario de Nitai Prabhu. El comentario dice, él es el maestro del análisis filosófico suril. Suril dice ahí. Nitai, ¿suril es el término o sutil?
Sutil. Sutil. Vale, ese comentario, Prabhu. Sí, se dice que también Swarup Damodar escribió el Sangita Damodar, que es un libro de música, y su samadhi está en el área de los 24, que en realidad es cerca de Vrindakunya. Entonces, cuando vengan, vamos a visitarlo. Bueno, es un buen momento para hacer preguntas a la sala. Please, levanten la mano. Prabhu, dime una cosa, es una curiosidad, no es una curiosidad, simplemente no escuché muy bien. Él se llamaba Purushotama, dices. Purushottama Acharya era su nombre cuando estaba en Navadvip, pero después él se fue para Varanasi y tomó sannyas. Entonces su nombre se volvió ¿cómo es? Swarup Damodar Tirtha, pero como él no tomó la ropa como tal de un sannyasi, solamente se siguió vistiendo como un brahmachari, aunque el color sí lo tomó azafrán, entonces su nombre se volvió Swarup Damodar. No le dieron el título de sannyasi porque no lo usaba, ni tampoco usaba danda, ni usaba nada como un sannyasi, solamente. Entonces quedó como Swarup Damodar. Sin embargo, su comportamiento sí era de sannyasi. Su comportamiento era como el de un sevaka, como el de un brahmachari perfecto que acompañaba al señor Chaitanya, que sí era un sannyasi en todo su esplendor, de esa manera. En realidad él no quiso tomar la posición de un sannyasi como tal porque él no quería encontrarse al mismo nivel que el señor Chaitanya, él quería estar siempre a sus pies, quería siempre estar como en una posición que le permitiera servirlo. Si él se mantenía como un sannyasi, el señor Chaitanya lo iba a tratar como tal y entonces él no hubiera podido ser como un sevaka, ¿no? Porque no es apropiado que un sannyasi sea servido y adorado por otro sannyasi, pero en cambio manteniéndose, por decirlo, como un brahmachari, podría servirlo, pero claro, en su humor era totalmente rendido, era conocedor de las escrituras, predicaba, guiaba a otros. Entonces, en ese sentido, claro, era totalmente como un sannyasi, ¿no? Yo recuerdo un pasatiempo que decían de él acerca que les estaba enseñando a bailar a unas madres. Y entonces el señor Chaitanya le señaló, no recuerdo a qué devoto le señaló, que él, claro, el contacto era muy cercano, él les enseñaba a levantar la mano, les enseñaba a hacer esa o tal posición, y el señor Chaitanya le explicaba desde un poco lejos a otro devoto que en ese momento a Swarup Damodar no tenía ni un solo pensamiento fuera de lugar, a pesar de que tenía un contacto muy cercano a las madres en ese momento, no tenía un solo pensamiento fuera de lugar. A Gopinacharya. Sí, a Gopinacharya era bueno, sí. Sí, Muy bonito. ese devoto era Ramananda Roy. Ah, perdón, disculpe. Disculpe. Sí, sí. Sí, pero ellos dos, Swarup Damodar y Ramananda Roy, eran muy cercanos también entre ellos. Son Lalita y Vishaka, así se describen. Entonces dice que Swarup Damodar, él era más bien como el secretario en otro sentido, ¿no? Y él se mantuvo casto y en cambio Ramananda Roy tuvo familia. Y Swarup Damodar fue siempre como un Paka Brahmachari. Y se decía que él cantaba como un Gandharva y conocía las escrituras como el mismo Brihaspati. Él, sobre todo, al señor Chaitanya le gustaba escuchar las canciones de Vidyapati, Chandidasa y el Gita Govinda de labios de Swarup Damodar. Y era el que podía lidiar con los sentimientos del señor Chaitanya, pero era muy erudito también, tenía una manera muy elegante de hablar, de explicar la filosofía, de, de la literatura.
así muy importante. Y era también, claro, con esa cercanía que tenía con el señor Chaitanya, era un líder también dentro de los pasatiempos del señor Chaitanya, como la limpieza del templo de Gundicha cada año. Sarut Damodar era uno de los generales en la organización de la limpieza y cosas así, ¿no? Claro, porque todo tenemos que pensar todo en un contexto. A veces uno puede hablar así en una clase 10 minutos, una hora sobre una personalidad, pero vivieron 24 años con Mahaprabhu en Jagannath Puri. O sea, imagínense todos los pasatiempos que tienen que tener durante 24 años. Y eso que Swarup Damodar conocía a Mahaprabhu desde antes también. Desde antes él iba a visitar a Nimai, a Vishvambar, y se iban a jugar al Ganga y a echarse agua, y todos los pasatiempos también divertidos que se presentaban ahí antes de que el Señor toma sanias, ¿no? Cómo debían ser esas conversaciones mientras comían, las caminatas a ver al señor Jagannath, cuando tal vez algún devoto se enfermara, cuando venían las visitas, cómo eran los festivales. Todos esos pequeños detalles uno tiene que tratar de traerlos en contexto, ¿no? Cuando uno piensa en estas personalidades, porque son parte de una vida entera, ¿sí? Y empezaron siendo jóvenes, chicos jóvenes que, que, que no todo el tiempo era el éxtasis de estar desmayado y recitando pasatiempos íntimos, era la cotidianidad de la vida también ahí dentro de eso, pero todo cubierto con amor puro, con dedicación, con, eh, con, con el día a día, ¿no? En el servicio, la recepción de los devotos. Es, es todo un desarrollo de un carácter, de un sentimiento, de una comprensión, de una entrega, ¿no? Y claro, ellos son eternos asociados, conocemos sus identidades en el mundo espiritual, pero eso no quita la dulzura o el punto álgido de estar en toda una expansión de tiempo y espacio, ¿no? Y de lo que eso significa también. Me refiero a que uno puede leer el Chaitanya Charitamrita, digamos, seguido, no sé, en 48 horas seguidas, pero los pasatiempos no ocurrieron en 48 horas, ocurrieron en 48 años. ¿Sí? Entonces, y los narra de diferentes personalidades en diferentes lugares. Entonces, en realidad es todo mucho más allá de lo que... Y el intentar como veamos a Swarup Damodar, imaginémonos a Swarup Damodar como un devoto que está aquí parado al frente de nosotros, con su ropa de brahmachari, con su cabeza afeitada, su sika, leyendo los poemas y las cosas que traen, aceptándolas y no, cocinando, limpiando el piso cuando hay un reguero, yendo a adorar a la deidad, consolando a los devotos que tienen su situación, ocupando a otros en el servicio, organizando a estos para que traigan las ollas y las escobas y los baldes con agua para limpiar el templo de Gundicha para recibir al señor Jagannath, mirando si Mahaprabhu tiene su agüita, si le falta algo, coordinando quién le va a dar el masaje a Mahaprabhu por la noche, ¿no? El día a día. Pero que cuando el señor Chaitanya entra en su humor de Radharani y está extrañando a Krishna, entonces todos no saben qué hacer y llaman inmediatamente a Swarup Damodar y él viene a consolar al señor Chaitanya, lo abraza, le intenta no
llevar en ese juego porque él entiende que es el mismo Krishna experimentando esa sensación, por lo tanto no lo va a cortar, no le va a decir ya pare eso, no, 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 se lo lleva, pero se lo sabe llevar de una manera tal que no sea perjudicial para él, que no sea, y que más bien él pueda degustar ese sentimiento de la manera más dulce posible, ¿no? Y le narra los pasatiempos de Radha y Krishna y le canta, ¿no? Entonces, poder tratar de imaginar a ese personaje, a ese joven, a ese devoto que se encuentra en esas diferentes escenas y que le tocará dormir en el piso y que se sentaba y comía el arroz, ¿no? Ese es como el intentar conectar con la personalidad, ¿no? Más que con la teoría de un libro sobre alguien, ¿no? Y tratar de establecer una relación. Entonces, por ejemplo, uno podría decir, bueno, ya, sí, muy linda la clase, ahí escuchamos algo de alguien que se llamaba Swarup. No, pero la idea es que entonces ahora nosotros digamos, wow, tú eres el más querido de los asociados íntimos del Señor. Estuviste y supiste tener todo ese sentimiento, entendiste y lo pudiste guiar, pudiste servir al Señor de la manera más íntima, corregías a los devotos de manera amorosa, esperando el bien de ellos y que se mantenga la línea de la filosofía de manera adecuada, porque era una filosofía nueva la que el Señor Chaitanya estaba trayendo. Estaba trayendo el rasa conyugal de Radha y Krishna como lo más elevado dentro de toda la religión y lo estaba poniendo a disposición de todo el mundo, cualquiera puede tomarlo. O sea, lo que el señor Chaitanya hizo era verdaderamente una revolución, era algo muy loco. Imagínense, normalmente el sexo se ve como algo malo, el sexo es lo que nos mantiene atados, la relación conyugal es totalmente rechazado. Y ahora viene el señor Chaitanya diciendo que es la relación más profunda e íntima entre Radha y Krishna, es lo más elevado. Eso es algo que simplemente le explota la mente a todo el mundo, pero hay toda una filosofía, una conciencia, una cuestión detrás que no es comparable con la del mundo material. Por eso hay que ser muy detallista, muy delicado en poder explicar la filosofía de manera apropiada. No es tratar de coger lo que está en el mundo material y explicarlo haciéndolo sonar algo esotérico. No, no, no. Es saber realmente conectarlo desde un conocimiento espiritual. Por eso tenía que venir el mismo Señor Krishna. Por eso la misma suprema personalidad de Dios tiene que venir desde el mundo espiritual a darlo, porque no es algo que se pueda obtener desde aquí abajo. Desde aquí abajo uno puede obtener liberación, ya sea en Brahmayoti o en Vaikunta, con el conocimiento que desciende, por supuesto, pero eso que es tan íntimo, tan profundo, la posición de las gopis, de las manjaris, de Madre Yashoda, Goloka Brindavan, de los pastorcillos, esa relación tan íntima que nos trajo el señor Chaitanya, incluso de las vacas de Goloka Brindavan, incluso de los árboles de Goloka Brindavan. Eso no es algo que se pueda alcanzar desde este plano, eso tenía que venir el mismo Krishna desde Goloka Brindavan para traerlo a nosotros. Entonces, solo alguien como Swarup Damodar puede explicar de manera adecuada toda esa filosofía que el señor Chaitanya trajo y cómo eso es religión y cómo eso es lo puro y cómo se puede entonces eliminar los conceptos de casta brahmínica, de las explicaciones del Vedanta Sutra, de todo eso. Es una gran revolución. Nosotros no lo entendemos porque para nosotros es muy natural, pero en ese tiempo, en ese momento,
no era natural, no era ni lógico. Venían de una cultura donde todo el tiempo están diciendo solo los brahmanas pueden practicar vida espiritual, todos los demás tienen que esperarse a nacer en una nueva vida practicando karma yoga para que puedan ser brahmanas en otra vida y ahí puedan iniciarse dentro de una de las sampradayas apropiadas. Y una vez que se hayan iniciado dentro de unas sampradayas, entonces hacer el proceso adecuado para convertirse en una gran personalidad, renunciar a todo y finalmente como un sannyasi poder entonces tener ese. Entonces, era una cuestión complicada, digamos, no es algo tan fácil. Ahora nosotros la tenemos fácil. Nosotros necesitamos, a nosotros nos quedó fácil, a nosotros ya nos tienen toda la filosofía explicada, tenemos todos los libros, tenemos todo ya está montado, lo único que tenemos que hacer es compartirlo. Nada más, ya todo está. Hasta podemos hablar de que, sí, este conocimiento está hace miles de años, tenemos estos acharyas, todo ya está. Pero en ese momento, cuando el señor Chaitanya lo está trayendo, no todo está. Y los asociados del señor Chaitanya tenían mucho trabajo, era un trabajo complicado, que es el de explicar la filosofía que el señor Chaitanya está repartiendo y experimentando. Por eso él también está bien que lo haga, no solo como un maestro que viene a repartir filosofía y decir, sí, claro, esta es la filosofía más elevada y hay que cantar y todo. No, él lo vivía, lloraba en éxtasis, sentía todos los sentimientos, todo era ahí, vivo. Solo Krishna podía hacerlo. Por eso, para nosotros no hay duda de que el señor Chaitanya es el mismo señor Krishna. Hay otros que no lo entienden así. Otros dicen, sí, Chaitanya era un gran sadhu, un gran santo que vino a traer el Yuga Dharma. Pero no es así. Señor Chaitanya era Krishna mismo, que vino a traer dentro del Yuga Dharma lo más elevado que solamente puede venir de Goloka Vrindavan y solo lo podía traer Dios mismo. Nadie más puede traer lo que el señor Chaitanya trajo. ¿Cómo? ¿Cómo se puede justificar, validar todo lo que el señor Chaitanya trajo si no lo trae Dios mismo? No puede haber un cambio tan revolucionario hecho por cualquier persona, ni siquiera aunque fuera un santo, no puede ser. Tiene que ser Dios mismo el que hace algo así, porque si no, no tiene la autoridad para hacerlo. Puede ser la especulación de cualquiera, pero cuando uno lo analiza, tiene sentido que sea así. ¿Por qué tiene sentido? Porque el ser humano, nosotros mismos no solamente somos intelectuales. La liberación no es una cuestión intelectual, en realidad nosotros sentimos más de lo que intelectualizamos. Y el sentimiento no se puede dejar de lado, y el sentimiento no es algo malo. El señor Chaitanya nos enseña a poner esos sentimientos al servicio de Krishna. Nos enseña a poner nuestros sentimientos a razón de la existencia de Krishna, y entonces todo cobra sentido. Y el ser humano o el alma se vuelve cada vez más natural, más real. Es ahí donde nos damos cuenta que en realidad la existencia en el mundo material es todo falso, es una ilusión. No es lo real, no es lo natural. Lo natural está en la práctica espiritual, en entregar los sentimientos a Krishna. Y existe toda una intelectualización para explicar eso, pero lo importante al final de cuentas es el sentimiento, no la intelectualización. Esa es toda nuestra filosofía. Entonces, alguien como Swarup Damodar es una súper gran personalidad, otro descendiente del mundo espiritual, sin duda. Por eso, cuando uno conoce
Eso no lo entiende, ve esas personalidades, uno solamente puede venir a hacer. Por favor, dame tu bendición. Permíteme la asociación del Señor Chaitanya. Permíteme cualificarme, corrígeme, para que yo pueda acercarme al Señor Chaitanya. Sin tu misericordia, tú que estás ahí al ladito del Señor Chaitanya, sin eso yo no tengo nada, no puedo nada. Bueno, esa es la conclusión que quería dar en la clase. Tenemos que conocer a estas personalidades para poder acercarnos de manera humilde a ellos y orarles. Uno puede orar a ellos. No es que solo yo con Krishna. Eso es ego falso, ¿no? Sí, puedo hablarle a Krishna, puedo orar al Señor Chaitanya, pero puedo orar a Swarup Damodar y pedirle que me interceda, que me bendiga para poder acercarme al Señor Chaitanya. Y definitivamente, con las bendiciones de Swarup Damodar, el Señor Chaitanya no va a negarse en recibirlo. Si uno ha pasado por ese filtro, que era el filtro perfecto, ahí está todo. Entonces vemos cómo dentro de la historia de los Vaishnavas estamos también descubriendo la historia del Vaishnavismo, del Gaudiya Vaishnavismo, de nuestra religión. ¿Alguna pregunta, comentario, opinión, corrección? Para recordar un poquito más a Krishna, entonces la Gaudiya Vaishnava es una rama de la Brahma Sampradaya que enfatiza en el canto del Mahamantra y reconoce al Señor Chaitanya en su posición correcta. ¿Dijiste eso? Claro. Exactamente, Prabhuji. El Señor Chaitanya es esa suprema personalidad. Vale, podemos aprovechar ahora. Si alguien quiere hacer una pregunta, estoy seguro que tenemos muchas dudas al respecto. ¿Alguien que pueda comentar algo? Parece que todo el mundo está en modalidad Vayans. Está en modalidad de meditación. Haribol, debo todos despertando. Haribol, Prabhu. Vale, Rohini, bienvenida. ¿Tienes un comentario? Gracias. Por Sí, favor. yo solamente quiero agradecer infinitamente toda esta información y realmente recomiendo que todos tengamos a mano el famoso cancionero, ese cancionero Vaishnava en el cual el Prabhu nos hizo favor de leernos ese verso, esos textos, porque de veras nos dejan mucha información. Eh, cada canción, con cada verso, cada hoja de ese cancionero, se podrían hacer clases enteras para explicarnos acerca de los pasatiempos y acerca de la vida y la historia de todos ellos. Es un éxtasis tener el cancionero. Yo antes argumentaba mucho que era muy importante leer el Bhagavad Gita, el Srimad Bhagavatam, todos son importantísimos, pero ese cancionero nos sirve como un apoyo, como una base para de veras involucrarnos en este tema. Muchas gracias, Prabhu, muchas gracias por recordárnoslo y gracias por el esfuerzo que está haciendo para compartirnos su tiempo y este conocimiento que nos hace tanta falta. Muchas gracias. Muchas gracias, Madre Rohini. Hay un micrófono abierto. Madre Vivian Yatra, ¿quieres participar? Perdón, me pareció que estaba con el micrófono abierto. Ya, ahí andabas. Pues sí, esa parte, como decía Madhava, que nosotros tenemos la teoría, pero solamente Swarupa Damodar sería quien nos podría dar ese sentimiento, ese amor. Y bueno, muchas otras cosas tan interesantes. Así que, Dandavas, gracias. Muchas gracias, Madre. ¿Alguien más desea participar? Hay un comentario de Chaitanya Lila Prabhu. Ahí dice, Brinda Parivar es lo mismo. Gaudiya Vaishnava. Hombre, obviamente, claro que sí. Debemos entender muy bien que Brinda Parivar es Gaudiya Vaishnava también. Pertenece a la Gaudiya Vaishnava. ¿Alguien quiere Reverencias, Prabhu. Sí, yo, Govinda Prema. Buen día, Prabhu. Madhava, buen día a cada uno de los devotos, devotas. Muchas gracias, Prabhu. Muchas gracias. Le prometo que seré
mucho mejor estudiante. Bravo, una preguntita, que no sé distinguir cuando dicen Gaudilla, Sampradaya y línea, que somos de esta línea, Sampradaya o Gaudilla. ¿Me podía ampliar el tema, por favor? Le agradezco mucho. Ya, y Dandavat, muchas gracias a todos por sus comentarios. Muchas gracias, Madre Govinda, prima. Sí, línea, uno puede hablar como línea, es como el resumen de decir la línea de sucesión discipular, ¿no? Entonces, Sampradaya significa literalmente como escuela, pero hace referencia justo a lo mismo, a la línea de sucesión discipular. Entonces, hasta donde hemos estudiado, hasta la clase de hoy, nosotros podríamos decir, nosotros somos Brahma, Madhva, Gaudiya, Sampradaya. Entonces, esa es nuestra escuela. Señor Brahma, Madhvacharya y Gaudiya, que quiere decir que viene del señor Brahma, tiene a Madhvacharya, los conocimientos de Madhvacharya, y viene también Gaudiya, quiere decir que dentro de eso aceptamos al señor Chaitanya como la suprema personalidad de Dios y los pasatiempos de Radha y Krishna como lo más importante y elevado. Entonces, bueno, eso sería cuando nosotros hablamos de línea. Uno puede referirse a lo mismo o puede referirse también de acuerdo al contexto que se está hablando. Por ejemplo, nosotros somos de la línea de Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Alguien puede ser de la línea de Bhakti Vaibhapuri Goswami Maharaj. ¿Qué quiere decir con eso? Quiere decir que es el Guru Parampara, ¿no? ¿Quién es su Jagat Guru o su Guru, cuál es su abuelito espiritual, por así decirlo, ¿no? Pero a la final, tanto la línea de Bhaktivedanta Swami Prabhupada o la línea de Bhakti Vaibhapuri Goswami Maharaj se unen en Prabhupada Bhaktisiddhanta y se vuelven una sola línea, ¿no? Entonces al final la línea viene a ser la misma. Espero que la respuesta ha sido clara. Muchas gracias, Prabhu. Muchas gracias. Ya. Prabhu, también otra preguntita. A ver si sé hacerla como... también, ¿aló? Sí, Matesh. También escucho cuando dicen mi Istadén o el Istadén o la deidad. ¿Me puede hablar si hay un Istadén personal o algo así? Porque escucho en otras líneas, digamos así, que dice, es que mi Istadén y esto, y yo digo, de que me confunde a veces por esa expresión. No sé si me expliqué bien lo que le quiero decir. Dice, es que mi Istadén, y se refiere al Istadén. Entonces yo digo, bueno, gracias, Clau. No sé si me supe explicar. Gracias. Sí. Si el Ishtadev significa, Ishta es el controlador y Dev es literalmente como Dios, digamos. Entonces uno habla del Ishtadev es como la deidad principal. Entonces, por ejemplo, en Ecuador, la deidad principal, el Ishtadev, es Radha Gopinath. En Berlín es Gandharvika Govinda Sundaram. Son las deidades principales. Ese es el Ishtadev del país, ¿sí? Pero, por ejemplo, el Ishtadev de la misión Brinda es Gauranga Radha Brajeshwar, porque fueron las primeras deidades del Brinda Parivar. Entonces, por ejemplo, en Varshana, el Ishtadev es Gauranga Radha Brajeshwar, pero en Bogotá el Ishtadev es Gornitai, pero de todo Colombia es Gauranga Radha Brajeshwar. Entonces está el templo
Por eso se dice, vamos a hacer un Ishtagosti, una reunión alrededor del beneficio del Ishtadev. Y está el Ishtadev más grande, como lo que Guru Maharaj hizo en estos días. Hay un Ishtadev para los devotos de Varsana y hay otro, perdón, un Ishtagosti para los devotos de Varsana, hay un Ishtagosti para los líderes de Colombia. Y ahí todos los domingos un Ishtagosti con los devotos de todas partes del mundo en el chat dominical. Entonces, así, eso es como el concepto, claro, en la casa, si uno tiene una deidad, por ejemplo, que uno tiene un gopalito, entonces el Ishtadev de la casa es gopalito. Y los devotos de diferentes misiones van a hablar de su Ishtadev de acuerdo a su templo local o a la deidad principal que instaló su guru como la deidad principal de la misión o la primera deidad de la misión. Por ejemplo, en el Gopinath Gaudiya Math, el Ishtadev es Radha Gopinath, que fue instalada, las primeras deidades que instaló Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj. Claro, uno también internamente podría decir, bueno, mi Ishtadev en mi corazón es mi maestro espiritual, por ejemplo. Algo así también puede. Sí, a ese también es el que me refiero. Sería como- Ishtadev vendría a ser la deidad venerable. La pregunta está satisfecha. No escuché la última parte, Prabhu. No sé, ahí como si alguien estuviera con un papelito y no escuché bien. Disculpe. Lo miraré en Facebook. De ¿Aló? acuerdo, vamos. Segundo, se retiró un poquito más. Aprovechemos para hacer algunas preguntas, algún comentario. La clase estaba súper excelente, la información que nos daba más. Prabhu, ¿le podía solicitar algo? Quisiera saber, yo he estado buscando en Facebook desde donde comenzó la clase de la asociación discipular. ¿Usted me podría decir las fechas de pronto por el interno o algo o alguna cosa para todos los devotos para poder, hasta es muy importante volverlas a escuchar? Le agradecería mucho. Madre, pero sí está acá, ya lo tengo acá, si deseas te la doy ahorita. ¿Cómo? Te la pongo ahorita mismo en el chat. Les dejo el enlace de la clase en Facebook para que la vuelvan a escuchar. En realidad es como para volver. No. Me refiero cuando el Prabhu empezó, terminó el Upanishad o algo así y comenzó la sucesión discipular. ¿Qué fecha era? No me acuerdo. Se me pasó. Ah, vale, madre. Bueno, sí está un No poquito más noté en el cuaderno qué fecha era para seguir las clases y se me pasó. de Le acuerdo, madre. agradecería mucho. Gracias. Para Vale, volverla a escuchar desde un comienzo. Gracias. claro que sí vale la pena. Vale, Madre Cristian está de nuevo con nosotros. Tenemos un poquito de tiempo más. Si alguien tiene un comentario, si alguien tiene algo que expresar, sería un muy bonito momento para compartir, claro. Todo el mundo amaneció en meditación y aparece. Bueno, vamos a entonces darle las gracias a Madre Krishna Prabhu. Madre Krishna Prabhu, la clase fue increíble. Yo también tengo que darte disculpas porque en realidad es como para tomar nota, como para ver de nuevo la clase. Haribol, Sí, adelante. Dandadas, Hare Krishna. Lo que pasa es que a veces no da tiempo de quitar el micrófono y así, entonces siempre que dicen, a ver, alguien, pues Se en lo traba que todo. quitamos, sí, en lo que quitamos el micrófono, regresamos a la pantalla o si se apagó, digamos, la pantalla, pero seguimos escuchando la voz, en lo que prendemos la pantalla y demás. Pero, pues, como usted dice, maravillosa clase. Yo sí estoy tomando anotaciones, lo poquito que pude escuchar ahorita, porque son demasiados conceptos, palabras y reflexiones que, pues, sí, yo creo que muchos de nosotros quedamos atónitos con todo lo que se menciona en clase y también por eso es que a veces no decimos yo, porque
entre que lo procesamos, lo releemos, tenemos dudas y después pensamos, no sé cómo decir esta duda, etcétera, etcétera, es que pasa pues este lapso de tiempo, pero maravillosa clase y ahora toca irlo trabajando, reaprendiendo, desaprendiendo lo que tenemos, reaprendiendo lo que está ahora en nuestra mente y de verdad maravillosa clase. Haribol, Dándava. Muchas gracias, Haribol. Sí, ciertamente a veces se traba todo y es difícil participar. Vale, como estaba diciendo, estábamos agradeciendo a Amada Crisa, maravillosa clase, de verdad, como dijo la madre de Ameswari. Maravillosas personalidades también, Sarup Damodar. Y bueno, Amada Krishna, agradecerte. Sí, estoy seguro que en nombre de toda la audiencia, de todas las personas que están acá también, a darte un abrazo. Y si me permites, ahora tengo 4 videos que me han mandado justo ahora en la mañana, que son una ofrenda de Madre Krishna Prabhu y Linda Cuña, el ashram acerca del Día de la Madre. Entonces, si me permiten compartirlo, pero hombre, tengo que disculparle, alguno de esos videos está invertido y no he tenido tiempo me los mandaron recién, no he tenido tiempo de girarlos, sin embargo, siempre vale la pena verlos, están muy lindos, de verdad. Se los muestro, ¿sí? Esos serían para mañana, para el chat. Para mañana. Vale, me Mañana anticiparon. es el Día de las Madres, en el chat de Vale. domingo. Pues igual no es una sorpresa porque no los vieron. Igual tienen la expectativa, ¿sí? Entonces, Madre Krishna Prabhu, un abrazo, como siempre. Muchas gracias por la clase, ¿sí? Las disculpas mías. Muchas gracias. Haribol, hermana. Que estés bien. Haribol, muchas gracias, Hare Krishna. Hare Krishna Prabhu. Ahora viene... Muchas gracias. Gracias. No terminó la clase. Ahora pues, nos los pasan en limpio. Viene Chaitanya Lila Prabhu que nos va a explicar un poquito y nos va a complementar un poquito a lo que nos está explicando Madre Krishna. Chaitanya Lila Prabhu, adelante, Haribol. Lo vi desprevenido, un segundo. Él va a hablarnos un segundo ahora, ¿sí? Un poquito. Radhe, Jai linda familia, Dandavas Pranam. Bienvenido, Prabhu. Adelante. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias al Prabhupada Krishna. Excelente clase, como siempre, felicitaciones. Bueno, estamos conectados aquí con los Vaisnavas y eso es la gran inspiración. La linda asociación de los Vaisnavas es la que nos da la posibilidad de lograr esa energía, esa conexión, ese amor divino que tanto anhelamos. Entonces, muchas gracias. Y bueno, así como Prabhupada Krishna nos invita a estudiar, a tomar apuntes, esto nos va a generar concientizarnos, tener esta conciencia de Krishna. Y bueno, hablar del señor Chaitanya Mahaprabhu es algo realmente emocionante, ¿no? Eso es lo que Prabhupada Krishna con sus clases quiere lograr, inspirarnos, que tengamos este tipo de conciencia, de hablar del Señor Supremo y sus asociados, porque en la medida en que nosotros conocemos de la vida de ellos, nos podemos enamorarnos de la conciencia de Krishna, enamorarnos del proceso que estamos viviendo, seguir los pasos de estos devotos, de estos Vaisnavas, de estos acharyas como Swarup Damodar, ¿no? Entonces es muy inspirador, ¿no? Y podemos verlo de una u otra manera en la práctica, en la vida real, en los mismos devotos, ¿no? Con relación con el maestro espiritual. Entonces, los mismos devotos que están cerca al maestro espiritual, que son sus secretarios, que son sus servidores, que siguen sus proyectos en todo el mundo, de diferentes frentes, diferentes países, pues ellos también están siguiendo los pasos de Swarup Damodar, porque ellos están inspirados por el amor al maestro espiritual, están sirviendo al maestro espiritual, y el que está sirviendo pues tiene ese amor, y si hay amor por el maestro espiritual, pues el éxito está asegurado.
Entonces eso es lo que debemos de hacer y eso es lo que Madhava Krishna Prabhu nos está mostrando en relación con esta línea, con este linaje de la Gaudiya Vaishnava. ¿Sí? Es decir, la invitación de Sri Chaitanya Mahaprabhu es para que participes si quieres continuar, ¿sí? Si quieres continuar con este servicio, ¿sí? Que han hecho hasta los mismos asociados de Sri Chaitanya Mahaprabhu, o sea, pertenecer a esta familia. Y para eso solo se requiere una decisión, como decía Srila Prabhupada, una determinación, estar determinado en desarrollar la vida espiritual, entregar el corazón, estar disponible, estar abierto, rendido, humilde al servicio del Maestro Espiritual que es Krishna mismo y así conectarse con esta energía divina. Esa es la invitación, esa es la motivación. Vamos adelante con entusiasmo, preocupándonos como la mayor prioridad en nuestra vida, que sea esa conexión con los Vaishnavas, la mayor prioridad que sea ese servicio. Entonces oremos al Mahamantra para que Él despierte en nuestro corazón, en nuestra conciencia, en nuestra mente, esa conexión, ese anhelo intenso, ferviente de querer conectarnos con este amor divino y de querer servir más y más y más y de querer cantar más y más el Mahamantra, de querer rendirnos más a este servicio, en esta Vrinda Parivar, esta hermosa familia, que es un gran chance, una gran posibilidad de que podamos pertenecer con entusiasmo y podamos aplicar todo este conocimiento en forma práctica, real, así como Swarupa Mudar haciendo sus servicios de secretario, es ver lo que hacen los mismos devotos, tus hermanos espirituales, los Vaishnavas que están ahí, cuando están limpiando los templos, cuando están predicando, cuando están ofreciendo el prasada, ¿sí? El Sankirtan, el Harinam Sankirtan Gyana, lo mandado para esta época. Entonces, es motivarnos a continuar dentro del proceso y darnos cuenta que no hay nada más, no hay nada superior a esta conexión, ¿sí? Conectarse con el amor a la pareja divina, lo más elevado, es conectarse con el servicio al Maestro Espiritual, es desarrollar ese amor por el Maestro Espiritual. Entonces, todos somos invitados, esa es la gran misericordia de Sri Chaitanya Mahaprabhu, de que despertemos, que no desperdiciemos el tiempo, que no desperdiciemos la posibilidad de esa conexión. Estemos participando siempre, cada uno de nosotros aquí presente, cada uno de los que están escuchando aquí, que van a escuchar dentro de 10, 20 años por el Facebook. Agárrese, apéguese a un servicio a tu maestro espiritual, a un hermano espiritual, porque es el sirviente del sirviente, y a través de eso sigue los pasos de estos hermosos Vaishnavas que nos muestran también aquí como asociados de Sri Chaitanya Mahaprabhu, siguiendo una sucesión, un linaje espiritual que es nuestra familia. Esa es nuestra real familia, pero esa familia solo puede ser tuya si tú lo aceptas en tu corazón, si tú lo decides. Es tu decisión, es tu determinación en el día a día, como cada día ser mejor, ¿sí? Como el lema de Prabhupada Krishna en Instagram, en su prédica como coach, ¿no? Cada día soy mejor con Gerardo Cristo. Cada día soy mejor con el servicio del Maestro Espiritual, cada día soy mejor siguiendo los pasos de los asociados del Señor Chaitanya, de la sucesión discipular Guru Varga, Guru Parampara, que son nuestros verdaderos héroes, son los que despiertan en nuestro corazón la emoción de querer seguirlos, de sentir admiración y ese sentimiento de devoción de la que hablaba el Prabhupada Krishna. Ese sentimiento de devoción es la fe, es Radha misma, es la que nos desarrolla ese bhakti que es independiente, que está ahí para que nosotros la busquemos, la perseguimos. Entonces, es entrar en el mundo de la dedicación. Eso es lo único que nos queda siguiendo los pasos de los Vaishnavas y es el proceso más fácil, ¿sí? Porque ese es el proceso que Sri Chaitanya Mahaprabhu ha entregado. Y si nosotros
lo aceptamos de corazón, lo abrazamos, lo recibimos, pues entonces el éxito está asegurado. Y así Bhakti Devi, que es Radha misma, independiente, se va a posicionar en tu corazón y va a sentir esa felicidad de la conexión con esta energía trascendental, eterna, amorosa. ¿Sí? Entonces entreguémonos al servicio. El servicio es la salida. ¿Sí? El servicio es amor, es entrega, es rendición. Yo puedo decir amo a mi maestro espiritual, pero no le sirvo realmente. ¿Dónde está ese amor? ¿Dónde está mi compromiso, mi responsabilidad? ¿Cuál es mi realidad espiritual? ¿Sí? Entre más, antes ora al Mahamantra para que haya más y más y más servicio, más y más amor por el maestro espiritual. ¿Sí? El discípulo siempre debe de pensar y de ver que su maestro espiritual es un Uttama, ¿sí? Es un enviado, es su máxima inspiración y está dispuesta a entregarse a él 100% en ese mundo de la dedicación, a seguir sus instrucciones. Y allí el éxito está asegurado. Y esto nos lo explica Sri Chaitanya Mahaprabhu en el Sisasta. Sé humilde, sé agradecido, sé humilde, ríndete, entrégate. Oh, mi Señor, estoy aquí totalmente dispuesto, aquí a tu servicio. Haz tú conmigo lo que tú quieras. Porque ni yo mismo sé qué quiero, qué es lo mejor para mí, qué será de mi vida, qué será, qué pasará mañana, qué pasará pasado mañana. Tantas cosas pueden cambiar. Entonces refugiémonos en los pies del loto de la pareja divina, en los pies del loto de Sri Chaitanya Mahaprabhu, que es la pareja divina. Está ahí para entregarnos ese amor. Entonces es un honor realmente tener la misericordia sin causa y la fortuna de poder estar aquí dentro de una familia espiritual, Linda Parivar, de poder tener la conexión de todas las misiones del mundo a través de la Asociación Mundial Vaishnava, lindo servicio de Guru Maharaj, del Prabhu Madhava Krishna, ¿sí? Que están ahí al frente, motivándonos y entregándonos la fuente, el origen de donde viene todo esto. Siempre debe mantener esas lindas relaciones, esa linda inspiración, porque hay muchos devotos de todas partes del mundo, de todas las misiones que están poniendo su granito de arena para que esta hermosa predicción de Sri Chaitanya Mahaprabhu llegue al corazón de todos, para que el Mahamantra se escuche en cada aldea y ciudad. Entonces seamos partícipes de esto, no nos la perdamos. La mala ganga de este mundo nos ofrece una oportunidad. Motivémonos, sigamos así trabajando juntos. Aquí en Universalidad Sol, Escuela Sol, todos son muy motivados para seguir adelante dentro de este proceso, inspirando a otros, predicando de esto a otros, por donde quiera que vayas, conéctalos con los Vaishnavas, porque esa va a ser su mayor bendición que tú has recibido al estar conectado con Guru Maharaj y con esta hermosa familia de Vaishnavas que desarrollan estos pasatiempos y digamos estos mismos pasatiempos, entre comillas, sirviendo al maestro espiritual como estos hermosos asociados de Sri Chaitanya Mahaprabhu los servían. ¿Sí? Esos son los pasos, ¿no? Cuando limpias el templo, limpias la mente, limpias el corazón. Cuando limpias el altar, ¿no? Estás limpiando el altar de tu corazón a través del Mahamantra para estar dispuesto a tener más entrega, más vida espiritual, más conexión. Siempre conéctate con algún Vaishnava mayor. Siempre recibe sus instrucciones. Revélale la mente. Mantén esa conexión, aunque sea uno nomás. Y así el éxito va a estar asegurado porque los Vaishnavas son los que nos sacan de aquí. ¿Sí? No es la gente de este mundo material que nos invita a otras cosas. Son estos, así como los que vienen aquí, 12 acharyas predicando en la universalidad, son los 12 apóstoles de Guru
que están aquí entregando este conocimiento, que es el mismo conocimiento de Guru, Sastra y Sadhu. Y no importa que sean de Occidente, de Oriente, donde sea, Krishna está ahí en el corazón. El conocimiento Guru, Sastra y Sadhu, confirmado 3 veces, es el mismo. Entonces, sintámonos inspirados con lo que tenemos, con lo que sintamos admiración por nuestros propios hermanos espirituales, respeto por ellos, por sus servicios. Por eso es tan importante en el Darshan de Guru Maharaj, en este encuentro, ¿sí? Reconocer y valorar el servicio que otros hacen y querer participar dentro de ellos. Nunca dejes el servicio, nunca, 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 por ningún motivo lo dejes. Porque eso es como abrir un orificio, como abrir una puerta, un pequeño espacio para Maya. Es como olvidarse de Cristo. Y no queremos esto, ¿no? Si nosotros abrimos un espacio, estamos abriendo un espacio Maya y estamos aislando a Cristo. Si tú no quieres con Krishna, Krishna es tan colaborador que él mismo se aleja de ti. Si tú pides algo a Krishna, un devoto pide algo a Krishna, él se lo complace hasta donde quiera que tú estás, en lo más recóndito. Allá te lo va a ofrecer, te lo va a dar porque eso es lo que tú quieres en tu corazón. Así es Krishna. Pero si tú quieres y le pides estar con él a través de orar y cantar el Mahamantra, orarle al Mahamantra para que te enamores de él, de que puedas sentir más deseo de cantar el Mahamantra, pues él también te lo va a otorgar. Entonces es tu decisión, ¿lo quieres cerca o lo quieres lejos? ¿Quieres ese amor divino o quieres seguir sufriendo en este mundo material? Entonces conocer la vida de los Vaisnavas, por eso estamos conociendo también la vida de Swami Prabhupada, ¿no? Pues es la gran misericordia de poder conocer de ellos y ser parte de su vida a través de conocer de sus pasatiempos, porque esos son los que nos enamoran. Y pasatiempos que pueden parecer ordinarios son extraordinarios, ¿sí? Y cuando ya conocemos hasta, entre comillas, el fin de la historia en esta vida, podemos saber cuáles son los resultados de aquellos que lo han hecho. Sí, Srila Prabhupada dice, tú puedes participar y tú puedes, al seguir los pasos de los grandes Vaisnavas, pues también puedes lograr lo que ellos han logrado. No es ajeno, la misericordia de Sri Chaitanya Mahaprabhu es muy grande. Entonces hay ese chance, ahí verás si tú lo tomas o no, es una decisión de reflexión personal, interior. Medítalo en el Mahamantra. Medita en el Mahamantra todas estas hermosas enseñanzas e instrucciones que el Prabhu Madhava Krishna nos regala por su misericordia a través de las enseñanzas y la vida de estos hermosos Vaisnavas dentro de este linaje, de estas historias de los Vaisnavas. La historia Vaisnava es el soporte para seguir los pasos de ellos, para seguir nuestra vida espiritual. Ellos son nuestra máxima inspiración, empezando por nuestro Guru Maharaj. Enamórate, enamórate del maestro espiritual, enamórate realmente de esta sucesión discipular. Enamórate de tus hermanos, el que tiene ahí a la par, el que sirve contigo. No es ajeno, él está conectado con esta energía porque está en el servicio. Entonces sírvele también. Admíralo, dale respeto, dale tu gratitud, dale tu amor, tu afecto. Así es que funciona. Porque es en la vida real, en lo cotidiano. Por eso el sistema, la técnica de Sri Chaitanya Mahaprabhu para lograr la conciencia de Krishna es conectar todo con el servicio al Señor Supremo. Y cualquier logro, así sea material, ofréceselo al Señor. Todos tus deberes, tus obligaciones de la vida, ofréceselas al Señor. Conecta todo con el Señor Supremo y entrégale todo y permite que Él sea el controlador. No sé tú el controlador. Aprende a descubrir y a observar en el camino de tu vida. Escucha tu corazón y Él te va a ir marcando cuál es tu servicio, dónde debes estar, con quién te tienes que relacionar, qué es lo mejor para ti en tu avance espiritual.
Esta es la energía del amor divino, esta es nuestra realidad, esta es nuestra oportunidad. ¿Sí? Ahora depende de nuestra sensatez, de nuestra sinceridad de corazón. El devoto puro es aquel que tiene esa sinceridad de corazón, que no tiene nada oculto, sino que realmente quiere con el Señor. Y claro, se puede equivocar, todos nos equivocamos y en cualquier momento. Pero si tú realmente quieres con el Señor, Él nunca te va a soltar. Permanece siempre en el mundo de la dedicación, que es el mundo del amor, del servicio. Empezando con el principal de los servicios, el canto del Mahamantra. Si tú tienes un sadhana regulado, serio, pues el éxito está asegurado porque está la fuerza, la energía para que ese servicio sea exitoso. Si no es así, el servicio no va a ser exitoso. Las revelaciones, las realizaciones internas espirituales no van a llegar. ¿Sí? Entonces hay que tomárselo en serio. Claro, y lo digo para mí mismo, ¿no? Porque el que predica se predica a sí mismo, ¿no? Y de eso se trata, ¿no? De ayudarnos, de apoyarnos, de educarnos mutuamente, de nunca sientas que cuando un Vaisnava, un real devoto, te corrija, es algo negativo, es parte de los pasatiempos de Krishna para que vamos avanzando y aprende a escucharlos con atención, aprende a ser observador de lo que hace el maestro espiritual, de lo que dice, cómo actúa, cómo camina, cómo... Esta es la vida espiritual y esa es la vida de todo nuestro Guru Varga, ¿sí? Que está ahí regalándonos la misericordia. Imploremos las bendiciones del Guru Varga, del Guru Parampara, para que sean ellos los que nos den la posibilidad. Siempre glorifiquémoslos, no pierdan nunca la oportunidad en cualquier celebración donde hay chance por su advenimiento o su desaparición para glorificarlos. Glorificarlos es recibir sus bendiciones, son nuestra protección. El guru es uno solo, el guru no es un individuo, el guru es el Guru Tattva. Entonces, cuando tú sirves a tu maestro espiritual, complaces a tu maestro espiritual, estás complaciendo toda la sucesión discipular y estás complaciendo a Krishna. Todos son felices con lo que haces. Por eso somos muy felices de ver cómo aquí los devotos hacen su servicio con su linda prédica. Como todos en estos 3 años de prédica hemos ido cambiando y transformando nuestra conciencia. Y somos muy agradecidos con todo el esfuerzo y la dedicación y el servicio que todos hacen aquí en Universalidad Sol, Escuela Sol, y en todos los proyectos de Guru Maharaj y en todos los proyectos de todas las misiones que están ahí y que los podemos ver también en la Asociación Mundial Vaishnava. Entonces, felicitarlos, motivarlos a seguir adelante y siempre, siempre inspirados en estas hermosas vidas, en estos hermosos pasatiempos, en Guru Sastra y Sadhu. Todas las glorias a Sisi Guru, Gauranga y Vaishnavas. Srila Prabhupada ki jai, Guru Maharaj ki jai, Srila Haridas Maharaj ki jai, Guru Varga, Guru Parampara ki jai. Todas las glorias a los devotos reunidos. Hare Krishna. Gaura Premanandi, Hari Hari Bol. Hari Bol. Jai Prabhupada Lila. Muchas gracias por el complemento a la clase de Madhava Krishna. Una excelente forma de cómo aplicar prácticamente la conciencia de Krishna en nuestra vida diaria. Vale, entonces vamos a continuar con el programa de hoy día. Vamos a darle la bienvenida ahora a Tirtha Maharaj. Él nos va a ofrecer una excelente clase de Harikatha. Maharaj Tirtha, bienvenido.